This meeting is being recorded. Ya. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Estamos integrados por Adrián Enríquez, que soy yo, Marcela Mendoza, Dania Chávez, Amparo Carrasco y María José Ramírez. Vamos a estarles hablando acerca de las bases de la psicopatología infanto-juvenil. Una breve introducción es que esta presentación investiga lo que es la psicopatología infanto-juvenil y cuanto los seres humanos nos encontramos ante conductas que son anómalas o que se alejan de la normalidad, y que no ocurren en la mayoría de los casos. Esas conductas denominadas anómalas son determinantes tanto por factores biológicos como psicológicos y sociales. Tomando en consideración que al hacer mención a la psicopatología infanto-juvenil, tenemos que tener en cuenta que una de las variables importantes es la edad, ya que es una conducta que será problemática en función de la adaptación que presente el niño ante un comportamiento determinado que está aceptado socialmente. También otra de las cosas que se ponen en consideración es que la importancia de la definición de su correcta clasificación y de los tratamientos acorde a la clasificación, estudiar los problemas psicológicos que pueden aparecer en la infancia y la adolescencia, y también es importante el desarrollo del niño, los cambios conductuales y cognitivos debido a que tienen un impacto en la función de la maduración física y del desarrollo psicológico. Algunos objetivos que tenemos, como objetivo general tenemos conocer sobre las bases de la psicopatología infanto-juvenil, y algunos objetivos específicos son investigar sobre los posibles orígenes de las psicopatologías en edades tempranas, desglosar nuevos términos en relación a las psicopatologías y reconocer la importancia del estudio de la psicopatología en niños y en adolescentes. A continuación van a estar hablando una de mis compañeras. Okay. Yo les voy a hablar sobre las bases de la psicopatología infanto-juvenil. Nos dice que la psicopatología infanto-juvenil se puede conceptualizar como aquella disciplina que estudia el comportamiento anormal o alteraciones en el comportamiento del niño o del adolescente en este caso. Nos dice que Almonte la define como aquella disciplina cuyo objetivo es el estudio de las organizaciones y las dinámicas psicológicas que subyacen a las perturbaciones del psiquismo, con el propósito de conocer sus determinantes, evolución y consecuencias que un trastorno puede ocasionar en el desarrollo del niño o adolescente. Continuando, nos dice que la particularidad de la psicopatología infanto-juvenil se realizan estudios tanto a nivel transversal, que es un enfoque sincrónico y un fenómeno psíquico, como la longitudinal, que es el enfoque diacrónico, en el propósito de constatar los posibles cambios que ocurren de acuerdo al desarrollo. Y también la definición de lo anormal adquiere complejidad porque se puede tener en cuenta la variable del desarrollo. También, si bien el desarrollo en la infancia y adolescencia presentan diversas secuencias universales, no es menos cierto que dicho desarrollo adquiere particularidad según el contexto cultural. Ahora les voy a mencionar algunos de los factores que nos dice, siguiendo a Jiménez Hernández, nos dice que se tendrán en cuenta los siguientes factores para identificar el comportamiento normal o patológico. Como inciso A tenemos la valorización del comportamiento en el contexto del desarrollo, que nos dice que es una característica central en el niño, que es la movilidad de los estilos de comportamiento. Por ende, un comportamiento puede ser normal en una etapa y no serlo en otra. La edad cronológica es básica para definir el problema. Por ejemplo, las dificultades en el habla de los niños de 3 años no tienen la misma significación que a los niños de 10 años. Como inciso B, los niveles de desarrollo cognitivo, que es el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por el niño, que influye en la valorización de los adultos que hacen el comportamiento de aquel.
Como inciso C tenemos la valorización del comportamiento que se realiza por adultos, que son los principales, los padres, los maestros o los cuidadores que conviven con los niños, quienes valoran el comportamiento en base a normas propias del grupo social en cual están inmersos. Como inciso D, tenemos el nivel de desarrollo cognitivo, que es el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado por el niño, que influye en la valorización que los adultos hacen en el comportamiento de aquel. Bueno, buenas tardes, licenciada y demás oyentes. Vamos a proseguir con la presentación y vamos a estar hablando ahorita sobre las normas evolutivas. Bueno, las normas evolutivas son un criterio básico para decidir características propias de la psicopatología en la infancia y adolescencia para definir una conducta infantil como anormal o patológica. Es necesario considerar los siguientes criterios. Entonces, en pocas palabras, lo que las normas evolutivas tratan de tipificar es si una conducta en la infancia o en la adolescencia es considerada como normal o como patológica. Hay que tomar ciertos criterios para tomar en cuenta esto, como ser que sea algo infrecuente en las estadísticas de la población infanto-juvenil, o sea, que no sea algo que recurre tan comúnmente, también las consecuencias negativas y su carácter inadaptativo. Tenemos las características propias de la psicopatología en la infancia y en la adolescencia. Estas traen consigo mismo consecuencias negativas en diversos ámbitos, como ser el biológico, el personal y el social. En la parte biológica tenemos los dolores de cabeza y abdomen. En la parte personal tenemos la parte afectiva, emocional, cognitiva e interfiere en el funcionamiento cotidiano, es decir, en las actividades diarias. Y por último, en la parte social interfiere en el funcionamiento de los demás, es decir, que afecta a terceros y es molesto para los demás. Periodo que comprende la infancia. El periodo que comprende la infancia se ha caracterizado por un periodo en el que el niño era una simple posesión del adulto hasta pasar a ser una persona con su individualidad. Antes del siglo XVI, a la mayoría de niños y niñas mayores a 6 años se les consideraba como pequeños adultos y formaban parte de los adultos. Aquí mencionan el siglo XVI, pero si nos adentramos un poco más a la historia, podemos ver que incluso en el siglo XIX, los niños de 6, 7, 8 años ya trabajaban. Un caso muy impactante fue en el caso de la Revolución Industrial, que ahí podíamos ver niños pequeños que ya trabajaban con el carbón o con la maquinaria. Los niños empezaron a ir a la escuela por eso mismo, no para ayudarles a desarrollar habilidades ni nada por el estilo, sino que se iban a la escuela para instruirles a cómo utilizar este tipo de maquinarias. Y aquí también nos menciona que durante estos primeros tiempos la infancia parece haber sido un periodo macabro de malos tratos donde los padres tenían un poder ilimitado y los niños eran ignorados, abandonados y vendidos siendo meras posesiones familiares. Y los niños también eran utilizados en este tipo de trabajos porque al ser pequeños era más accesible para ellos a llegar a lugares donde los adultos no podían. Y era muy común también esto por las fotografías históricas que se podía ver que en los parques, en los centros, afuera de los supermercados, la gente, los padres de los niños ponían sobre mesas a sus hijos y los vendían. Entonces prácticamente no los miraban como seres humanos, sino como mercancía. Okay, aquí las dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeras. Yo les voy a hablar un poquito más acerca del periodo que comprende la infancia, el cual se empezó a considerar que la inmigración, industrialización y urbanización y la urbanificación ponían en peligro a los niños. Esto se dio lugar a una era de salvar al niño para asegurar su salud y bienestar.
el Estado, agencias privadas y religiosas comienzan a intervenir en la familia para proteger a los niños. En la primera mitad del siglo, el niño comienza a ser valorado como una persona en potencia y surge la concepción de familia orientada al niño. En la segunda mitad, el niño adquiere el estatuto de persona y se experimenta un gran avance en los derechos de protección del niño. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas características de la propia infancia y adolescencia. Como primer punto tenemos aspectos evolutivos. Como segundo punto, la edad. Tercer punto, niveles de desarrollo cognitivo, papel determinante de los adultos, el especial carácter interactivo de la conducta infantil, situacionalidad de la conducta infantil, clasificación de los trastornos infantiles. Tenemos la conducta a clasificar es infantil, que está en continuo cambio y desarrollo, tendencias a la edad y el sexo, y por último punto tenemos el contexto. Bien, en la primera mitad del siglo XX, el niño comienza a ser valorado como una persona en potencia y surge la concepción de la familia orientada al niño. En la segunda mitad, el niño adquiere el estatuto de persona y se experimenta un gran avance en los derechos de protección del niño. No se le escucha, Amparo. No, no se le escucha. Voy a pausar por mientras la grabación. This meeting is being recorded. En síntesis, bueno, en conclusión, hemos llegado a concluir en síntesis que la psicopatología se encarga de estudiar los cambios que se dan en el comportamiento de los niños, jóvenes, de todas las personas. Dichos cambios no se pueden explicar desde una perspectiva evolutiva ni en parte educativa. Es por ello que se deben de comprender desde un punto de vista muy objetivo. Además, se debe de tener en cuenta a la persona y cómo ésta se ha desarrollado en las áreas socioculturales. Como segunda conclusión, es fundamental reconocer que tanto los factores biológicos como ambientales influyen para que se desenlace o se desencadene un trastorno. También el apoyo de la familia en estos casos es fundamental, en especial el de los padres. De esta manera, el menor se sentirá con la fortaleza para superar cualquier obstáculo o dificultad que éste presente. También podemos concluir que la conducta normal, como la conducta anormal en la psicopatología infanto-juvenil, se entiende como variaciones dentro de un continuo entorno de rasgos o características y no como fenómenos dicotómicos. Y por último, podemos decir de esta manera el conocimiento de la psicopatología, nos permite diseñar estrategias de intervención para que, tomando en cuenta el tipo de síntomas y necesidades del paciente, pueda sugerirse la psicoterapia, psicoanálisis o el uso de ambas. Es decir, una terapia combinada. Muchas gracias por el tiempo. A todos los escuchas.